Sean bienvenidos, les habla Juan Sebastián Nieto Manrique desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. En el día de hoy les voy a enseñar algo muy interesante, la alternativa a After Effects, un programa gratuito, DaVinci Resolve. Yo ya había hablado de este programa en este hermoso canal. Hice un tutorial completo enseñando la interfaz de edición, entonces les recomiendo que vayan a verla, está por aquí la tarjeta. Abriremos entonces aquí DaVinci. Solamente me quito las gafas para saludar. Entonces, apenas abrimos el programa nos va a aparecer proyectos sin nombre. Yo ya tengo aquí uno llamado Untitled Project 2. Genial mi inglés, ¿no? Así que vamos a abrirlo, les voy a enseñar pues la animación que he realizado, la estructura, y luego vamos a empezar con un proyecto vacío. Aquí me aparece que hace falta el video que le había añadido en el fondo, vamos a eliminarlo y solamente tenemos este clip, ¿vale? Este clip es el que contiene toda la animación. En este momento nos encontramos entonces en el panel de edición, vamos a ir a la siguiente pestaña que es la de Fusion o la pestaña de animación y nos vamos a encontrar con esto. Así que les voy a explicar lo que tenemos aquí en la parte inferior. Esto puede que nunca lo hayan visto, pero realmente es muy fácil de utilizar. En primer lugar, Rec 2 y Rec 1 es rectángulo 1 y rectángulo 2, uno que pertenece al de la parte superior, otro al de la parte inferior. Tenemos un background o un fondo merge, que es una herramienta que nos une diferentes cosas. Ahorita ya van a ver cómo funciona bien. Tenemos aquí texto, el único texto que tenemos que dice Who se anima, y aquí un rectángulo que nos ayuda a lograr esta animación para que el texto se vea cuando estas dos barras se abren. Y por último tenemos esto llamado Media Out, que todo lo que tengamos conectado a este es lo que se va a ver. Se pueden fijar que todo está conectado y en el caso que yo le quitara esta barrita de conexión, se pueden fijar que ahí se desapareció la barra superior. Si le quito esta, se desaparece la barra inferior y bueno, se me va a empezar a desajustar ahí diferentes cosas y es porque no están conectadas unas con otras y en el caso que yo llegue a quitar esta, pues no se va a ver nada porque estoy dejando de lado todo lo que ya tengo armado con, pues bueno, esto que les decía que es el archivo de salida, así que tengo que conectarlo siempre a este para que se vea. Ya van a ver bien, es que esto es chévere, esto es chévere. Así que vamos a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Vamos a ir aquí a archivo, crear proyecto, vamos a ponerle un nombre y aquí lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de edición. Vamos a ir a la biblioteca de efectos y aquí en herramientas generadores vamos a seleccionar composición Fusion y vamos a arrastrarlo a la línea de tiempo. Es muy importante que cuenten con la última versión de DaVinci Resolve, desde luego para contar con esta opción. Yo cuento con la versión 15.2.3. Yo puedo añadir diferentes capas de estas varias composiciones de Fusion en mi línea de tiempo y esto va a contar como una animación, esta como otra y esta como otra. Entonces digamos yo puedo utilizar esta primera para el intro, puedo utilizar esta para un banner que va a aparecer ahí y este para una animación de la red social que yo quiero. Entonces vamos a poder desde luego separarlos y aquí poner un video común y corriente y ponerlos encima. Vamos a trabajar por el momento con una, vamos a ponerla aquí en V1 o video 1 y vamos a saltar ahora sí a la siguiente pestaña. Entonces lo único que nos va a aparecer es esto, que es el Media Out. Vamos a empezar a crear los diferentes elementos para conectarlo con esto. En el caso que yo no tuviese nada aquí en la línea de tiempo y saltáramos a la pestaña de animación, se puede fijar que no va a aparecer la salida. Entonces no vamos a tener ni siquiera la opción de crear elementos. Entonces es muy importante añadir composición de Fusion. Incluso podemos trabajar sobre un clip, pero yo les recomiendo siempre crear una composición para tener todo bien ordenadito. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir un fondo. Hay muchas maneras de crear uno. La primera es yendo aquí a biblioteca de efectos, tools o herramientas, generador.
Y vamos a presionar aquí en background y ahí se va a añadir, ¿de acuerdo? Vamos a tener un fondito. Vamos a eliminarlo y vamos a ir con la segunda opción, que es presionando en este icono. Y la otra opción que tenemos es presionando Shift espacio en el caso de Mac. En el caso de Windows es Control espacio o Alt espacio, no estoy muy seguro. Prueben estas dos opciones y confírmenmelo por favor en la sección de comentarios. Y buscaremos aquí BG o también background. Entonces podemos fijarnos que aquí entre paréntesis aparece pues unas letras. Ese es el comando para poder acceder rápidamente a cada una de ellas en el caso de que yo quiera texto. Entonces escribo texto o también puedo poner esto que es TXT, ¿de acuerdo? TXT, y ahí me van a aparecer la opción de texto en 2D o también texto en 3D. Entonces vamos a ir primero con el fondo, entonces BG, y vamos a presionar en Enter para añadirlo. Entonces, como les mencionaba hace un ratito, tenemos que conectar todos los elementos que creemos a esto que tenemos aquí para que se pueda ver. Entonces vamos a conectarlo, sencillamente vamos a mantener presionado en este cuadrito gris que es el out o la salida del elemento y vamos a conectarlo con el media out. Y ahí ya tenemos una imagen. Vamos a presionar sobre este icono que tenemos en la parte superior para que nos quede solamente una ventana. Ya ahorita van a ver cómo funciona con dos ventanas, es algo muy útil. Lo que vamos a hacer entonces es crear la barra de arriba y la barra de abajo. Entonces, en el caso que nosotros presionemos este icono, que es el de crear un rectángulo, se pueden fijar que no lo crea por fuera, ¿vale? No está conectado a absolutamente nada. Pero en el caso que nosotros seleccionáramos el fondo y presionáramos sobre este icono, lo que va a hacer es crearnos una máscara de rectángulo. Es como si nos recortara literal el background o el fondo a la forma que nosotros seleccionemos aquí. En el caso que yo seleccione el background y seleccione el de círculo, va a pasar eso, me va a recortar el fondo. Entonces vamos a crear el de rectángulo común y corriente, así que muy importante tener el background seleccionado, o en el caso que no lo tengamos seleccionado no importa, en el caso que lo creemos por fuera vamos a ponerlo por aquí y vamos a conectarlo con el background y vamos a obtener lo mismo. Así que vamos a modificar este rectángulo para que luzca delgadito, así que vamos a abrir el inspector en donde tenemos los ajustes. Vamos a controlar entonces el height o la altura. ¿Sí? Vamos a disminuirla, vamos a hacer que se vuelva una barrita. A continuación vamos a cambiarle el color a este rectángulo. Se pueden fijar que aquí entre estas opciones no aparece la opción de color, desde luego, porque como les había mencionado anteriormente, este fue un recortado del fondo. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, como sigue siendo parte del fondo, es el fondo el que debemos seleccionar para cambiar el color, ¿de acuerdo? Así que lo seleccionamos, el background, y cambiamos aquí el color. Ahora lo que vamos a hacer es animarlo, ¿sí? Vamos a hacer que se expanda. Vamos a controlar entonces la anchura. Vamos a fijarnos aquí en esta que es nuestra línea de tiempo en donde vamos a añadir todos los fotogramas y toda la cuestión para animar. Así que vamos a irnos a partir del 8, por ejemplo. Sí, no quiero que empiece de una vez apenas tenga ahí la composición, sino que empiece un poquito después. Vamos a cambiar este parámetro, ¿vale? De la anchura a 0 y vamos a añadir un fotograma clave presionando en este rombito. Se pueden fijar que si yo muevo esta barrita, algo se me ha creado ahí, algo de color blanco, un fotograma clave. Entonces vamos a irnos más adelante, por ejemplo al 25, por ahí el 26, y vamos a volver la anchura a la normalidad, ¿de acuerdo? Así que yo le voy a poner 0.5 y a continuación vamos a tener una animación. Ya hemos conseguido algo. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar este rectángulo, ¿sí? Porque como son dos barras, pues son las dos que empiezan así y luego se separan. Entonces vamos a duplicar este rectángulo presionando Command C y Command V y ahí se pueden fijar que pues ya tenemos los dos rectángulos. Vamos a cambiarle el nombre a cada uno de estos para tener todo más organizado, así que sencillamente clic derecho, rename, o también podemos presionar F2 y voy a poner aquí rec 1 o también rectángulo de abajo y el segundo también, entonces rectangle 1 a rec 2
Ese inglés montañero, qué pena. Y ahí ya vamos a tener las dos barritas. Como una está encima de la otra, pues desde luego no se pueden ver. Lo que sigue ahora es hacer que estas barras se separen. Así que vamos a adelantarnos unos fotogramas por ahí hasta el 30 y vamos a trabajar con el primero, que es el que va a irse hacia abajo. Entonces vamos a añadir un fotograma de posición en el eje Y, ¿de acuerdo? Si es porque es tan importante ponerle cuidado a la clase de matemáticas. Y vamos a dirigirnos por ahí hasta el 45, ¿vale? Y vamos a cambiar entonces este parámetro de Y. Vamos a bajarlo un poquito por ahí en 0.3 y ya con eso tenemos aquí la animación de la primera barra. Ahora nos vamos a ir con la segunda. Entonces recordemos en qué frame, en qué fotograma creamos el anterior para que quede igual. Desde luego fue en el 30, entonces vamos a irnos con el rectángulo 2, vamos a crear aquí un fotograma en el 30 y vamos a irnos al 45 y vamos a subir esta barrita. Puede que a veces se les vaya muy arriba, así que a veces es mejor que ustedes pongan el parámetro. En el caso que quieran modificar la posición del rectángulo 1, por ejemplo, pues no importa, es muy importante que se paren en el fotograma en el que habían creado el keyframe y van aquí a cambiar este valor de 0.3 a 0.2 o bueno, vamos a retrasarlo 0.4 o 0.35. La idea es que queden igual estas barritas separadas del centro y vamos a ver entonces qué es lo que tenemos hasta el momento. De acuerdo, tenemos algo muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es crear este elemento que nos permita hacer la revelación del texto. Entonces vamos aquí a ocultar el inspector, volvemos aquí a los nodos, ¿sí? Así se le llama a esta sección. Vamos a crear un rectángulo, ¿sí? Vamos a presionar sobre él, vamos a dejarlo así al aire libre y se pueden fijar que no se puede visualizar desde luego porque no está conectado con este, ¿de acuerdo? Ni tampoco está conectado con estos para que termine estando conectado con este. Así que de una vez paso a explicarle la cuestión de las ventanas. Se pueden fijar que aquí tenemos dos punticos en la parte inferior. En el caso que yo le quite el puntico de la parte inferior al media out, se pueden fijar que se desapareció. En el caso que yo le ponga el primero, no se va a ver. Vamos a presionar sobre este icono que tenemos aquí y en el caso que yo ponga ventana 1, pues me va a mostrar esto aquí y en el caso que yo ponga ventana 2 se va a mostrar allí, ¿de acuerdo? Entonces como los tengo ambos activados se va a mostrar en ambas ventanas, así que solamente quiero que aparezca aquí porque este que tenemos aquí en la parte izquierda lo voy a utilizar para este rectángulo, ¿de acuerdo? Así que si nosotros habilitamos el primero se va a habilitar esta ventana. En el caso que seleccione el 2 pues se va a poner en esta, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar solamente el primero y vamos a hacer que el media out vuelva a tener su puntico aquí para que esté aquí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es irnos al inspector y jugar con la altura. Ustedes se pueden fijar que aquí aparece algo de color verde que es precisamente la referencia de este elemento que estamos trabajando en la ventana izquierda. Entonces vamos a modificarlo de tal manera que quede igual. Se pueden fijar que no es exactamente el tamaño. En el caso que yo lo ponga por aquí se pueden fijar que en la barrita 1 que es la de abajo sí coincide, pero en el de la parte superior no coincide, por lo tanto no están alineadas correctamente. Así que no importa, podemos devolvernos aquí al rectángulo 2 que es el que está en la parte superior y se pueden fijar que ya nos aparece aquí como referencia en la ventana 1, así que vamos a subirlo. Es muy importante que vayan primero al fotograma 45 que fue en donde creamos el fotograma final de este y vamos a cambiar este parámetro de manera que quede alineado con el cubo que tenemos aquí o el rectángulo. Así que ya como lo tenemos alineado ya podemos devolvernos aquí al rectángulo y se pueden fijar que ya ambas barras coinciden. Lo que haremos ahora será crear keyframes o fotogramas clave o fotogramas de animación, puntos de animación en las mismas posiciones en donde se los creamos a las barras. Entonces confirmamos aquí entonces dónde están. Entonces en el rectángulo 1 y rectángulo 2 están en el 30, entonces quedamos en esa posición. Nos vamos con rectángulo 1 en el 30. Vamos a crear un fotograma de altura, así que vamos a ponerle aquí un rombito, muy importante que esté en el 30 y vamos a disminuir la altura entonces por completo y vamos a irnos ahora al 45.
¿sí? Entonces vamos a volver a ampliarlo aquí y ahí ya tenemos nuestros fotogramas claves hechos. ¿Listo? Entonces aquí se pueden fijar, pongo a reproducir esto y el rectángulo ya ha quedado con la animación. Entonces aquí vamos a utilizar este elemento llamado merge o mezclar, ¿sí? Para no tener todo revuelto. Digamos que yo quiero tener esto separado porque es donde está las barritas, ¿sí? Las barras de arriba y las barras de abajo, y esto lo quiero tener aparte porque esto ya hace referencia al texto, ¿sí? Es para tener todo en orden. Entonces vamos a crear un elemento shift espacio y vamos a poner merge, ¿sí? O también mrg. Y vamos a añadirlo. Vamos a ubicarlo aquí, una forma de no separar estos, porque digamos nos tocaría aquí primero separar estos y luego conectar el background con el merge y luego este con el media out. Una forma más rápida de realizar este proceso es manteniendo la tecla shift presionada y moviendo el elemento sobre estas líneas, y se puede fijar que todo se conecta rápidamente. Ahora vamos a conectar este rectángulo con el merge o mezclar, y ahí ya vamos a tenerlo vinculado para que nos funcione. Entonces vamos a trabajar ahora con una ventana nomás y vamos a crear ahora sí el texto. ¿Listo? Entonces para crear un texto, como había mencionado anteriormente, vamos a buscarlo aquí como txt y vamos a añadir este. Otra manera en la que podemos añadirlo es presionando sobre este icono que tenemos en esta barra y ahí lo vamos a tener. Entonces lo que vamos a hacer es separar este rectángulo, ¿sí? Y vamos a conectar el texto con merge y vamos a conectar el rectángulo con texto, del elemento más pequeño a el más grande. Para modificar el texto, entonces mantenemos presionado el elemento, vamos aquí al inspector y vamos a escribir lo que nosotros queramos y vamos a seleccionarlo. Vamos aquí a cambiar la fuente si nosotros queremos. Podemos cambiar aquí el tamaño, desde luego. En el caso que ustedes le pongan 0.8, se pueden fijar que queda este tamaño. Para retroceder es muy importante hacer un clic por fuera, ¿sí? Hacer un clic en este cuadro y presionar Command Z o Control Z en el caso de Windows. ¿Listo? Entonces una vez tengamos esto, se pueden fijar que ya tenemos la animación. Sí, o sea, ya la tenemos, o sea, el concepto de la animación ya lo tenemos, pero hace falta ajustar bastantes cositas, ¿vale? En primer lugar, vamos a hacer que el texto no se muestre antes que las barras aparezcan, por supuesto, así que vamos a irnos por aquí al fotograma 25, que es cuando las barras están cubriendo totalmente ese pedacito que aparece del texto, y vamos a irnos a esta opción y aquí tenemos el ajuste de opacidad. Entonces podemos crear un fotograma de opacidad sin ningún problema. Vamos a disminuirlo a 0, nos adelantamos un fotograma y ya podemos ponerlo en 100. ¿Listo? O en 1.0 en este caso. Entonces se pueden fijar que ya el texto no aparece antes de las barritas y lo tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que esta animación se vea más fluida porque se está viendo muy... ¿Sí? Entonces tenemos una opción llamada curva paramétrica. Si nosotros la seleccionamos, se nos va a abrir aquí un cuadrito. Entonces vamos a quitar el inspector y al mismo tiempo los nodos para que solamente trabajemos con estas dos ventanas. Incluso podemos quitar esta barra de herramientas, podemos ocultarla de momento. Vamos a ir aquí en la parte superior, Fusion, y vamos a quitar la opción de Show Toolbar o barra de herramientas, y vamos a retroceder entonces aquí y se pueden fijar que no nos aparece nada por el momento porque tenemos todo seleccionado aquí en la parte izquierda. Entonces tenemos la opción de mostrar las gráficas referentes al rectángulo 2, al mismo tiempo mostrar las gráficas referentes al rectángulo 1, también al rectángulo 1, pero ese es el rectángulo del elemento que nos permite hacer la revelación del texto, que bueno, ya lo diferencio ahí porque se llama rectángulo 1. Y por último tenemos el de texto, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a trabajar con el de rectángulo 1 y rectángulo 2. Vamos a comenzar con el rectángulo 2, que es el que tenemos más cerca. Tenemos aquí diferentes opciones activadas. Yo les recomiendo trabajar una a la vez, así que solamente vamos a tener activada el de desplazamiento. ¿Listo? Vamos a poder controlar la vista aquí. Entonces vamos a disminuirlo un poquito porque bueno, la pantalla de este computador es bastante pequeña, entonces me toca siempre trabajar
con esto así. Se pueden fijar entonces que aquí el movimiento está muy lineal. Entonces lo que vamos a hacer para que sea más fluido es sencillamente, no sé por qué apareció el inspector, seleccionar estos dos elementos que son los keyframes y vamos a presionar la tecla F, ¿sí? Y con eso se pueden fijar que ya la barrita no es así, sino ya es un poquito más así, por lo tanto la animación va a quedar más suave. Entonces aquí se pueden fijar de inmediato que ya tenemos un resultado, ¿sí? Una barrita parece más suave que la otra. Vamos a hacer que esta animación sea más suave todavía, ¿sí? Tenga algo más de, no sé, que no se vea tan recta. Vamos a mover este que tenemos aquí en la parte inferior y vamos a ponerlo por aquí. Lo ideal es que movamos esta barra para ubicarnos bien en dónde es que lo movemos, porque luego tenemos que hacer el mismo procedimiento con la otra barra para que una no quede fluida y la otra quede toda tiesa. Entonces vamos a moverlo de esta manera. Vamos a cambiar este también, digamos, ubicamos el de la parte superior en 37 y este de la parte inferior en 42. Entonces ahí ya se pueden fijar que tenemos la animación. En el caso que nosotros queramos ver solamente una barra, porque a veces nos distrae el texto y la otra barra, pues regresamos aquí a los nodos y sencillamente lo desconectamos, ¿sí? Vamos a poner aquí, digamos, que la vista en la primera pantalla, si nosotros lo deseamos, y podemos volverlo a conectar, pero es para trabajar más separado. Entonces volvemos a quitar esta ventana de los nodos y ahí ya tenemos la animación de esta barrita. Entonces tenemos que reproducirlo varias veces hasta que renderice correctamente. Vamos a dejarlo justo ahí. En el caso que queramos modificarlo, vamos a poderlo hacer más adelante. Entonces verificamos aquí que lo corrimos hasta el 42 y en el caso de esta que tenemos en la parte superior está en 37, ¿de acuerdo? Así que de una vez vamos a dirigirnos con el rectángulo 1. Sí, vamos a quitarle aquí todas las opciones al rectángulo 2 para no tener nada aquí. Y vamos a habilitar aquí el de desplazamiento del rectángulo 1. Entonces tenemos aquí la misma gráfica. Vamos a disminuirla. Entonces seleccionamos los dos fotogramas y vamos a presionar la tecla F. Vamos a irnos aquí entonces al 42 y vamos a mover esto hasta aquí para que quede igual. Y en el caso de esta vamos a moverla hacia el 37, ¿listo? Entonces ahí lo tenemos, 37, y vamos a moverlo aquí. Y con eso ya tenemos ambas barras con la misma animación, ¿listo? Entonces ya podemos quitar esto aquí. Y se pueden fijar que ahí tenemos ya la animación de las barras. Se pueden fijar que aquí algo se descuadró, el texto está apareciendo ya por fuera de las líneas, ¿sí? Entonces para poder ajustar esto debemos hacerle el mismo procedimiento de animación a el rectángulo que les digo para hacer la revelación del texto. Entonces vamos a dirigirnos aquí, rectángulo 1, y aquí tenemos la misma animación, solo que como no es de desplazamiento, sino es modificando la altura, por eso es que va a tener un color diferente para que pues diferenciamos cada uno de los ajustes. Entonces aquí incluso aparece altura. Lo que vamos a hacer es lo mismo, seleccionamos los dos, F, corremos este hasta 42. Es muy importante que anden guardando el proyecto a cada rato, porque como esta versión es muy nueva, ¿sí? Es muy reciente que han integrado la aplicación de Fusion en este programa. A veces se anda cayendo, se cierra el programa automáticamente y no guarda absolutamente nada. Entonces es muy importante, Command S, Control S, Control S en el caso de Windows. Y con eso ya se pueden fijar que tenemos las animaciones. Ya ahí no está por fuera, sino está justo donde tiene que estar porque le hemos aplicado la misma animación. Una vez ya hemos animado esto, vamos a hacer la primera animación, que es cuando se expanden las barritas, para que no se vea así, sino que se vea como así, un movimiento en donde empieza rápido y termina lento. Vamos entonces a irnos con el rectángulo 2, ¿sí? Vamos a irnos al momento en el cual se abren, ¿sí? Que es justamente aquí. Y se pueden fijar que es el color amarillo. Entonces vamos a quitar ese desplazamiento que no nos está haciendo nada en el momento, ¿sí? No lo necesitamos. Entonces vamos a seleccionar estos dos fotogramas. Vamos a presionar la tecla F para suavizarlo, y con esto vamos a
hacer una animación diferente. En el caso que nosotros queremos que empiece rápido, pues vamos a mover todo esto hacia esta parte. Se pueden fijar que empieza rápido, pero bueno, hay que tener en cuenta que la otra barra, pues está en la parte inferior. Entonces debemos ir aquí a nodos y debemos pues mirar con qué elemento es con el que estamos trabajando, en este caso con el rectángulo 2. Entonces vamos a habilitar aquí la ventanita para que solo tengamos ahí el rectángulo 2. Volvemos aquí a desactivar la ventana de nodos, guardamos y con eso ya se pueden fijar que la animación ha quedado de esta manera. ¿Sí? Empieza lento y luego termina rápido. Si nosotros queremos hacer el contrario, que empiece rápido y que termine lento, vamos entonces a mover este que tenemos en la parte superior y va a quedar entonces de esta manera. Sin embargo, está un poco exagerado, así que no podemos mandarlo ahí de inmediato, sino debemos ponerlo por ahí en 10 y este que tenemos en la parte inferior por ahí en 15, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que andar mirando si esa es la animación que nosotros queremos. Si queremos quitar esto que aparece aquí de color verde y rojo, que es algo de, pues de referencia, ¿sí? Para poder mover este elemento por toda la pantalla, vamos a hacer clic en estos tres punticos y vamos a deshabilitar la opción que dice Show Controls o mostrar controles. En el caso que nosotros nos devolvamos a la pestaña de edición, se puede fijar que ahí nos aparece pues la composición ya con el progreso. Se ve un poquito lento porque es que el grabador de la pantalla siempre no ayuda mucho. Volvemos entonces aquí a la pestaña de Fusion y vamos a terminar entonces lo que estábamos realizando. Entonces vamos a retroceder esta barrita hasta por aquí. Y estábamos trabajando entonces con el rectángulo 2 en el momento en el que la barra se expande. Entonces aquí en el 15 y aquí en el 10, ¿de acuerdo? Así que vamos a irnos ahora con el rectángulo 1. Entonces vamos a irnos solamente con este. Vamos a hacer el mismo procedimiento, seleccionamos los dos, presionamos F. Nos vamos aquí al 15, lo movemos hasta por aquí, nos vamos hasta el 10, movemos este hasta por acá y con eso ya tenemos la animación similar en ambas barras. En el caso que nosotros quisiéramos mover los fotogramas claves, si nosotros quitamos aquí la curva paramétrica y habilitamos los nodos y presionamos por ejemplo en el rectángulo 2, se pueden fijar que no se van a dejar mover. Tenemos que hacerlo a través de esta pestaña llamada fotogramas clave. Entonces vamos a deshabilitar aquí la pestaña de nodos, guardamos y a continuación vamos a tener entonces aquí la opción de mover los fotogramas. Entonces vamos a volver a la vista de una ventana normal y aquí ya nosotros supervisamos qué tal está la animación, si se nos hace que está durando mucho la entrada o si se nos hace que se está demorando mucho en desplegarse, pues entonces ya vamos a empezar a manipular esto, ¿de acuerdo? Entonces en el caso que se esté demorando mucho en separarse esto, entonces vamos a volver por ejemplo aquí al 43. Vamos a ir por ejemplo con el rectángulo 2 y se pueden fijar que tenemos entonces aquí la primera animación que es cuando se expanden las barras y la segunda que es cuando pues se expanden pero hacia una hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces aquí rectángulo 1 y rectángulo 2. Entonces lo ideal es mover desde luego ambas. Se pueden fijar que si yo muevo esta pues se me mueven las demás. Lo que tengo que hacer es desplegar esto aquí, irme con esta que es el de desplazamiento y con eso hacer aquí un clic y va a dejar moverse esa nomás. En el caso del rectángulo 1 vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces vamos a mover esta aquí. Lo ideal es que todo coincida, ¿no? Entonces aquí tenemos el fotograma de entrada, que es cuando se desplaza así, el fotograma de salida, que es cuando ya se queda así totalmente abierta. Aquí el fotograma de entrada de esta, que es cuando va a empezar a desplegarse, y esta aquí, que es cuando ya está totalmente desplegada, ¿de acuerdo? Entonces estamos aquí y ya con eso hemos logrado que el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo no dure tanto. Entonces, lo mismo podemos hacer con el resto de fotogramas que nosotros nos encontremos, por ejemplo, con este de texto que es el de la opacidad. Tenemos ahí incluso hasta la forma de las curvas, o sea, esto realmente me gusta bastante. En el caso que nosotros queramos ver ya nuestra animación en pantalla completa, pues deshabilitamos todas las pestañas y dejamos solamente esta habilitada desde luego y ya vamos a poder visualizar entonces qué tal ha quedado nuestra animación, ¿de
¿De acuerdo? Entonces ha quedado de esta manera. En el caso que ustedes quieran modificar cualquier cosa, pues volvemos aquí al inspector, vamos a habilitar la ventana de nodos, vamos a seleccionar el de rectángulo 2, parece que me casé con ese elemento. Por ejemplo, vamos a hacer que no se despliegue tanto porque debido al tamaño del texto, pues el texto está quedando por ahí muy pequeñito, entonces la idea es que se vea todo proporcional. Entonces vamos a cambiar aquí el ajuste en Y, ya cambiamos ahí de 0.65 a 0.6. Lo mismo hacemos con este rectángulo 1, como nos mantenemos en esta misma posición del fotograma 45, entonces aquí hacemos el cambio, es al revés, 4, y ahí lo tenemos. En el caso que queramos cambiar el texto es muy sencillo, seleccionamos aquí el texto, vamos a avanzar aquí un poquito más, ya está el momento en el que está revelado, presionamos aquí en el icono de texto y aquí podemos poner suscríbete o más bien dale like y haz clic en los anuncios. Les voy a dejar este proyecto en la descripción, ¿sí? Para que jueguen con esta plantilla. Nos devolvemos aquí a la pestaña de edición y ya podemos poner cualquier elemento que nosotros deseemos. Por ejemplo, este video en 4K. Está apenas, ¿no? Para el pobre computador está... ¿Si escuchan el ventilador? Va a despegar, parce. Entonces, ahí se pueden fijar que tenemos, pues, lo que se alcanza a ver de la animación, pero así es como luciría ya exportado. Se me había olvidado mencionarles cómo pueden cambiar el color, entonces vamos a volver aquí a la pestaña de Fusion y en el caso de las barras, entonces recuerden lo que les mencionaba al comienzo, no debemos seleccionar cada uno de los elementos de las barras, sino el background, que es la base. Entonces aquí vamos a poderle cambiar el color, entonces vamos a avanzar aquí un poquito más los fotogramas y vamos a poder aquí escoger el color que nosotros queramos. Vamos a poder escoger, por ejemplo, este o también un amarillo bien asesino y presionamos aquí en aceptar y con eso ya se va a cambiar el color. En el caso del texto, si es directamente sobre el elemento, entonces presionamos aquí el color amarillo, aceptar, volvemos aquí a la pestaña de edición y lo tenemos listo. Y bueno, damas y caballeros, llegamos entonces al final de este hermoso video. Espero que les haya agradado. Esperen próximamente muchos más tutoriales de este programa que me encanta, de verdad. O sea, es que es gratis. No, y no solo eso, sino que tiene además muchas herramientas interesantes. Es solo cuestión de cogerle el tiro y les juro que se van a divertir bastante. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, @JusenImaSSH en Instagram. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. No pues, o sea, porque tengo un control remoto, entonces, ¿qué, güey? Bueno, ya, parce.